La historia de Ronald Doe, un seudónimo utilizado para proteger la identidad de un joven involucrado en uno de los casos de exorcismo más documentados de la historia estadounidense, que ha capturado la imaginación y el miedo de muchos de la década de 1940. Esta historia, que sirvió de inspiración para la novela y la película El Exorcista, nos lleva a un viaje por lo inexplicable, donde lo sobrenatural y lo mundano se entrelazan de manera perturbadora. Ronald Doe, también conocido en algunos informes como Roland Doe o Robin Mannheim, se convirtió en el epicentro de fenómenos que desafían la lógica y la razón, llevando a su familia y a un grupo de sacerdotes a enfrentarse con fuerzas oscuras y desconocidas. Todo comenzó en enero de 1949 en Cottage City, Maryland, donde Ronald vivía con su familia. Ronald, de 14 años, era un niño tímido y reservado, conocido por su amor a los libros y a su afición a pasar tiempo con su tía Harriet. Fue precisamente tras la muerte de esta tía quien había introducido a Ronald en el espiritismo, cuando empezaron a ocurrir fenómenos extraños. La familia comenzó a escuchar ruidos inexplicables, como golpes y arañazos provenientes de las paredes y del techo de la casa. Los muebles se movían por sí solos, y objetos cotidianos como libros y crucifijos se desplazaban sin intervención humana. Preocupados y desconcertados, los padres de Ronald buscaron ayuda médica y psicológica, pero todos los profesionales consultados no encontraron ninguna explicación racional para los sucesos. Desesperados, se dirigieron a la iglesia luterana a la que asistían, donde el pastor les sugirió que buscaran ayuda en la iglesia católica, que tenía una larga tradición en la práctica de exorcismos. La familia contactó a un sacerdote católico, el padre Albert Hughes, que inicialmente mostró escepticismo, pero tras observar el comportamiento perturbador de Ronald, decidió intervenir. Durante una visita, el padre Hughes vio como una silla se movía violentamente y un crucifijo era lanzado por el aire, convenciéndolo así de la gravedad del caso. Tras obtener el permiso de sus superiores, el padre Albert intentó realizar un exorcismo al hospital de Georgetown. Sin embargo, el ritual fue interrumpido cuando Roland se liberó de las ataduras, arrancando un resorte de la cama y atacando al sacerdote, hiriéndolo de gravedad. No obstante, los fenómenos paranormales lo siguieron y nuevamente buscaron ayuda eclesiástica. Esta vez fue el padre Raymond Bishop, un sacerdote jesuita que se involucró en el caso, junto con el padre William Bowder. Comenzaron una serie de exorcismos que durarían semanas. El exorcismo de Ronald Doe es uno de los más documentados de la historia. Los sacerdotes mantuvieron un diario detallado de los eventos, que incluían levitaciones, cambios de voz y la aparición de marcas en la piel de Ronald, como palabras y símbolos que parecían ser tallados desde adentro. Durante las sesiones, Ronald mostraba una fuerza sobrehumana y un conocimiento de idiomas antiguos, como el latín, el cual él nunca había aprendido. Cada sesión era una batalla agotadora tanto para Ronald como para los sacerdotes. Los gritos del joven eran desgarradores y el ambiente en la habitación se volvía cada vez más opresivo. Sin embargo, los sacerdotes continuaron firmes en su fe y en su misión de liberar al niño de lo que consideraban una posesión demoníaca. Finalmente, tras semanas de lucha, se alcanzó un punto crítico. En la noche del 20 de abril de 1949, los sacerdotes, agotados y rezando fervorosamente, presenciaron cómo Ronald finalmente caía en un profundo trance y tras un último grito desgarrador, se desplomaba. Después de este episodio, Ronald despertó como si de un sueño profundo se tratase. Los fenómenos paranormales cesaron abruptamente y el niño parecía haber vuelto a su estado natural. La familia, aliviada pero traumatizada por la experiencia,
decidió mantener un perfil bajo y nunca hablar públicamente sobre lo sucedido. Los sacerdotes, participantes del exorcismo, también habrían quedado profundamente afectados. El padre Bowdern, en particular, sufrió secuelas físicas y emocionales por el resto de su vida. A pesar de esto, siempre sostuvo la veracidad de los eventos y la necesidad de la intervención espiritual en casos de este tipo. La historia de Ronald Dhu ha sido objeto de numerosos análisis y debates, mientras algunos creen firmemente en la autenticidad de la posesión demoníaca, otros sugieren explicaciones psicológicas o incluso consideran la posibilidad de un elaborado fraude. Sin embargo, la documentación exhaustiva y los testimonios de los involucrados continúan intrigando a los investigadores y curiosos por igual. El caso de Ronald Dhu no solo dejó una marca indeleble en la historia del exorcismo, sino que también abrió un debate más amplio sobre la naturaleza de lo inexplicable. La fe, la ciencia y lo sobrenatural se entrelazan en esta historia, recordándonos que, a veces, hay fuerzas que escapan de nuestra comprensión racional y que la búsqueda de respuestas puede llevarnos a los límites de nuestra realidad conocida.